La... Sí, ya se está grabando, me dicen. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver esta competencia que tiene dos sesiones a cargo y que se va a complementar con una sesión de simuladores virtuales. Bien, entonces, vamos a ver primero esta parte que para nosotros es básica, ya que entramos al desarrollo de las competencias de nuestra área. En este caso, empecemos eh, interpretando este punto tan importante como un punto de partida para el desarrollo de competencias, que es la naturaleza de la ciencia escolar. La naturaleza de la ciencia escolar, y cuando me refiero a eso, es cómo se entiende la ciencia en el mundo de la escuela, porque la ciencia en un nivel superior es una ciencia un poco más compleja, pero para la escuela, la ciencia es, según los pedagogos a partir de los cuales se ha elaborado la propuesta de ciencia de nuestro currículo nacional, es como una moneda de dos caras. Una ciencia como un producto, aquí está, la primera cara, y una ciencia como un proceso, que vendría a ser la segunda cara de esta moneda, que es la ciencia. ¿Y a qué nos referimos con ello? La ciencia como un producto es cuando en la escuela se trabaja la ciencia como un conjunto de conocimientos acabados, como un conjunto de conceptos que el estudiante tiene que memorizar. Por ejemplo, cuando le decimos al estudiante, ¿qué es el átomo? Te da un concepto de átomo. ¿O qué es la célula? Te da un concepto de célula. ¿O cuáles son los componentes de la membrana lipídica? Te da los componentes de la membrana lipídica. Estás trabajando ¿qué cosa? La ciencia como un conjunto de conocimientos acabados que se tiene que memorizar. Esa es la ciencia como un producto, una ciencia acabada, porque el conocimiento ya está tal cual y el estudiante lo tiene que memorizar. ¿Estamos? Ahora, pero hay una otra cara, que es la ciencia como un proceso. La ciencia como un proceso es esa ciencia que trabaja los procedimientos de la ciencia. La ciencia como una actividad en la cual hay errores, en la cual hay patrones, en la cual hay observación, la cual se alimenta de la curiosidad, en la cual se producen hipótesis, preguntas, experimentación. Esa es la ciencia como un proceso. Ahora yo les quiero preguntar, nuestro currículo nacional, nuestro currículo nacional de ciencia y tecnología, ¿tiene la mirada de la ciencia como un producto, la ciencia como un proceso o ambos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Vamos. A ver, con confianza recuerden que, bueno, y me encantó la clase pasada, cómo participaron, quisiera también ese tipo de participación el día de hoy. Entonces, la ciencia como un producto, conocimiento acabado. La ciencia como un proceso, los procedimientos de la ciencia. Curiosidad, hipotetizar, formular preguntas. En nuestro currículo, ¿cómo está planteado? ¿Ciencia como producto? ¿Ciencia como proceso o ambos? Ajá, por acá una de las maestras nos dice como un proceso, otra maestra me dice, la maestra Ruth, por acá Irma nos habla que ambos. Ajá, vamos a ver, y para eso, ¿a dónde tengo que acudir para yo ver si la ciencia está trabajada como un producto o como un proceso? A ver, ¿a qué documento me tengo que acercar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde yo puedo ver si la ciencia está como un producto, como un proceso? No porque yo se los diga. Ya hemos hablado que no es lo que me cuenten, lo que me digan, lo que encuentro en redes, sino acudo a dónde, a ver, a la fuente de información confiable. Entonces, ¿a dónde me tengo que ir? Primero necesitamos reflexionar sobre esto. ¿Cuál es la ciencia que está promoviendo nuestro currículo nacional? ¿A dónde me voy? Ajá. ¿A dónde me voy? Claro, me tengo que ir al documento curricular. ¿Y ese documento curricular, cómo se llama? El currículo nacional y sus programas curriculares, ¿no? Entonces me voy a ir al documento formal. Vamos a buscar el programa curricular de ciencia y tecnología. ¿Estamos? Entonces, ahí ustedes acudiendo a la fuente, no porque yo se los diga, sino porque tenemos que corroborar, vamos a ver qué tipo de ciencia es la que nos propone nuestro currículo nacional. ¿Será cierto que el currículo nacional solo propone desarrollo de conocimientos? ¿O será cierto que solo propone procedimientos para la ciencia y la tecnología? Vamos a ver
Y ustedes solitos vamos a identificarlo. Está en la página 282, el programa curricular de ciencia y tecnología. 282. No se olviden, estos son números que nosotros debemos manejar. ¿Ya? Entonces me voy a ir a ciencia y tecnología. Aquí está, área de ciencia y tecnología. Se ve chiquito, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está, área de ciencia y tecnología. Y vamos a visibilizar qué es lo que nos propone el currículo nacional. ¿Qué tipo de ciencia? Ajá, mire, la ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la actividad humana. Y este contexto, dice, exige ciudadanos que sean capaces de cuestionarse, recoger información científica y vamos a ver. A ver, dice, ahí está. La competencia indaga. Es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento del mundo que lo rodea. Ajá, mira lo que hace. Problematiza situaciones, es decir, plantea preguntas, interpreta situaciones, formula hipótesis, propone actividades, obtiene y organiza datos confiables. La competencia indaga interpreta los datos obtenidos y dice, identifica y da a conocer las dificultades técnicas. Pregunta, ¿qué tipo de ciencia es la que nos propone la competencia indaga? Vamos, ustedes. Si, si hay observación, hay lo que estamos viendo acá, hay planteamiento de hipótesis, ¿qué más hay? Nos habla que también se diseñan experimentos, se diseñan procedimientos. A ver, sin que yo lo diga, porque nosotros los maestros de ciencia y tecnología acudimos a la fuente. Vamos, ¿qué tipo de ciencia propone la competencia indaga? La ciencia como un proceso, la ciencia como una actividad humana. Excelente. Pero no me voy a quedar solo ahí. Quiero que vayamos un poquito más y quiero que miremos, por ejemplo, la competencia, en este caso, la competencia explica. A ver, vamos a ver, ¿ya? Estamos saliendo de indaga y nos vamos a explica. Y en explica, a ver, perdón, vamos a ir más arribita. Y en explica nos dice, el estudiante es capaz de comprender conocimientos científicos relacionados a hechos naturales, sus causas y relaciones con otros fenómenos. Ajá, y mira, en comprende dice, establece relaciones entre conceptos y los transfiere a una nueva situación. Ajá, y vamos a ver, por ejemplo, acá hay, vamos a ver el estándar, ¿ya? Y nos habla, vamos a ver el de séptimo ciclo. Vamos a analizarlo y nos dice, explica con base en evidencias de respaldo científico las relaciones cualitativas entre, y mira qué te pone, estructura microscópica de un material y su reactividad, la información genética, las funciones de la célula, el origen de la vida, su composición, su evolución química, argumenta su posición. Ajá, a ver, vamos un poquito más. Y en la competencia explica cómo se está trabajando la ciencia, como un producto o como un proceso, o ambas. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, vamos. En explica. ¿Cómo lo ven en explica? También, ¿cierto? El estudiante construye, pero también observamos conocimientos que el estudiante tiene que basarse, a partir de los cuales tiene que basarse. Entonces, mientras que en indaga estamos hablando de una ciencia como un proceso, en explica vemos ambos, convergen ambos. La ciencia como un producto, es decir, el conocimiento, pero a partir de ello se construye un nuevo conocimiento. Entonces, miren, en explica es ambas, ciencia como un producto y proceso. Y en diseña, a ver, sin que yo les diga nada, en diseña, ¿qué dicen ustedes? En diseña, ¿como un producto o como un proceso? Vamos. En diseña, miren lo que hacemos en diseña. Detectamos un problema, proponemos alternativas de solución, creamos de manera gráfica la estructura de la solución tecnológica, diseñamos, implementamos, verificamos. A ver, ¿qué dicen? Diseña cómo se trabaja la ciencia ahí. No, producto es conocimiento acabado. Proceso es que lo vas construyendo en el camino. Donde tú lo construyes como una actividad humana. Claro, exactamente.
También, obviamente, muy bien, excelente. Entonces, vamos a volver a nuestra diapositiva. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que nuestro currículo escolar en la competencia indaga y diseña sobre todo, bueno, y explica también, pero en mayor medida en indaga y en diseña, hay una ciencia como una actividad humana, es decir, que se va construyendo. No es un conocimiento acabado, sino es un proceso a partir de la curiosidad, a partir de la creatividad, donde se desarrollan habilidades de pensamiento científico, como la formulación de preguntas, el diseño de soluciones tecnológicas, la construcción y validación de soluciones, hipótesis, registro de datos, diseños de experimentos. Entonces, la ciencia como un proceso es mayormente en la competencia indaga y diseña. Y la competencia explica, vemos que hay una gran medida de ciencia como un producto. ¿Por qué? Porque la competencia explica nos aporta conocimientos, conocimientos acabados que sí o sí en ciencia, y lo sabemos nosotros, que hay ciertos conceptos en ciencia que de ciertas maneras el estudiante tiene que reforzar. Yo también soy maestra de ciencias, todos los que estamos en sala tenemos experiencia en aula como maestro de ciencia y sabemos que sí, de todas maneras, sobre ciertos conocimientos, de todas maneras se construye el resto. Entonces, ¿esto dónde se nota más? En la competencia explica. Entonces, nuestro currículo, podríamos decir, está más orientado a la ciencia como un proceso, pero en la competencia explica sí se aporta en gran medida los conocimientos básicos de la ciencia como un producto. ¿Qué está bien para lo, ojo, no lo digo yo, lo dice la pedagogía de la ciencia, ¿qué está bien que se trabaje en la ciencia escolar, tal y como está propuesto en nuestro currículo, mayormente la ciencia como un proceso? Sí, ¿qué estaría mal? Trabajar solo la ciencia como producto, solo como producto. ¿Qué debería haber? Debería haber un equilibrio. Por eso nuestro currículo tiene la ciencia como un producto que le aporta la competencia explica y la competencia diseña e indaga, que están más relacionados a la ciencia como un proceso. ¿Estamos? Entonces, queridos colegas, a nivel de esto significa que nuestra ciencia escolar ha ido migrando desde una mirada donde en inicio la ciencia era como un producto. ¿Se acuerdan? Empezábamos la clase, no sé si algunos lo siguen haciendo, y si alguien lo sigue haciendo, hay que reflexionar. Título del día de hoy, el átomo, partes, tipos, etcétera, ¿no? Entonces, mucho cuidadito con la mirada de la ciencia como un producto, como mirada exclusiva. ¿Qué nos demuestran las evaluaciones internacionales? Por ejemplo, esto surgió desde el año 2012, esta mirada, y ahí ven el libro, Furman, Salomón, hacen un estudio a partir de los resultados de PISA 2012. PISA 2012 fue un quiebre. Nosotros salimos penúltimos en ciencia y tecnología a nivel mundial. Entonces, claro, los últimos puestos muy, muy pegaditos, pero salimos entre los últimos. Entonces, esto llevó, y muchos países sudamericanos salimos así, esto llevó a un estudio que es sobre las creencias, cómo las creencias del docente influyen en el aprendizaje de la ciencia del estudiante. ¿Y saben qué arrojó ese estudio? Que si la mayoría, si los docentes tienen una mirada de la ciencia como un producto, los estudiantes también la van a tener. Y eso salió. En nuestro país, mis queridos colegas, como nosotros enseñábamos todavía con una ciencia como producto, dándole títulos, subtítulos, partes, estructuras, yo explicando la clase, los conocimientos que tenían que memorizar, nuestros estudiantes tenían esa mirada de que la ciencia era así. Por eso había este rechazo, por eso hay todavía ese rechazo a la ciencia, porque lo ven como conocimientos que tienen que memorizar. Y es por eso que a partir de esos resultados el currículo migra, comienza a trabajarse una mirada de una ciencia más para incluir el proceso. Y es por ello que el año 2016 tenemos nuestro currículo, donde dos competencias están más enfocadas a lo que es la ciencia como un proceso. ¿Bien? Entonces, esta mirada es importante. Son estudios reales que nos hablan y sería bueno también reflexionar, ¿qué mirada tengo yo de la ciencia? ¿La ciencia la veo como algo que el estudiante va a construir conmigo o como algo que
tiene que memorizar. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa mirada? Porque, ojo, la mirada que nosotros tengamos de la ciencia es la misma mirada que va a tener tus estudiantes. Entonces, en ese sentido, hay que reflexionar. Ajá, exacto. Por aquí nos dice Mislita, la ciencia como producto es importante. Sí, definitivamente. A partir de ella se construyen el resto. Todos somos maestros de ciencias, como les repito, y sabemos que sí hay conocimientos básicos que el estudiante tiene que tener, porque sobre eso construyo. Lo que no debería pasar es solo la mirada de la ciencia como producto y dejar de lado la ciencia como proceso, que es la base de la ciencia escolar. Muchas gracias, Lita, por tu opinión. Por ahí nos han escrito en el chat algunas opiniones, por supuesto, todas son sumamente válidas y muy respetables, claro que sí. Y bueno, los que tenemos experiencia en aulas sabemos que es así. Bien, entonces, vamos con lo siguiente. El pensamiento científico. Esta es otra mirada. A veces, cuando vamos a regiones, bueno, en este caso, tengo la suerte de visibilizar algunas realidades de otras regiones, otras provincias. Y por ejemplo, en la mayoría se recoge algo sobre el hecho de, por ejemplo, me dicen, no, Miss, pero ya llevo una unidad, 2 unidades trabajando Indaga y hasta ahora no formulan bien sus preguntas, hasta ahora no producen bien sus hipótesis, no saben diseñar experimentos. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? ¿No? Se preguntan muchos maestros y quizá a ustedes también les pasa, que dicen, pero ya llevo trabajando, ya estos chicos están en quinto, se supone que ya deberían manejar bien la indagación. ¿Qué está pasando? Es porque hay un detalle que pocas veces se toma en cuenta. Y por ejemplo, es que el pensamiento científico no es algo que surja espontáneamente. Es algo que debe ir acompañándose en un proceso. Es como ese camino, ven ese camino largo, con curvas, que no es una línea recta fácil. Así es la formación del pensamiento científico. Melina Furman, pedagoga experta en didáctica de la ciencia de la Universidad de Buenos Aires, una gran referente que tenemos en Latinoamérica, bueno, que ya dejó de existir hace algunos meses, pero nos dejó un legado importante. Y, por ejemplo, ella hizo muchos estudios con relación a por qué es que muchos países tienen buenos resultados en esta ciencia como un proceso, tienen buenos resultados en, por ejemplo, en la indagación y por qué otros no. Es porque ellos nos llevan ventaja muchos años. Cuando nosotros participamos en PISA 2012, los países que se enfrentaron a esa prueba de indagación científica, porque ojo, PISA evalúa indagación científica, es una de las competencias que evalúa. Entonces, ellos llevan implementando la propuesta de indagación científica por lo menos 50 años atrás. Nosotros, a duras penas, desde el 2016 y a duras penas, porque no hemos recibido mucho acompañamiento. En realidad, recién estamos, yo creo que a partir de estos 3 últimos años, quizá a partir de la pandemia, que hubo ese modelado en Aprendo en Casa, un poquito que se fue trabajando el pensamiento científico. O sea, llevamos poquísimos años de implementación. ¿Qué más? No surge espontáneamente, es un camino largo y que se forma. Tú tienes que enseñarle a formar el pensamiento a los estudiantes. Por eso es que parece mentira, llevan ya trabajando algunas unidades o varias unidades de indagación y hasta ahora muchos estudiantes tienen dificultades. Y nosotros también. Hay cierta falencia todavía a trabajarlo, porque nosotros tampoco cuando estábamos en la escuela o cuando nos formábamos para maestros, no nos formaron en función al pensamiento científico. Entonces, mucha atención con respecto a eso. Entonces, este, eso es muy importante. ¿Cómo se trabaja entonces el pensamiento científico? Eso se trabaja en función a que podamos nosotros darles andamiajes. Y por eso la propuesta que les venimos a presentar en este curso es el trabajo con estrategias didácticas, con andamiajes, con acompañamientos, con herramientas pedagógicas para poder formar ese pensamiento científico. Es pensamiento científico, por eso lo llaman así, es una forma de pensar científicamente, donde yo, por ejemplo, siempre voy a darme cuenta
que si yo quiero explicar algo, tengo primero que experimentarlo o tengo primero que acudir a una fuente. Eso es muy importante. Entonces, no se preocupen cuando vean que sus chicos todavía no formulan bien sus preguntas, sus hipótesis. Es un proceso que requieren más apoyo, más andamiaje por parte de ustedes. Bien, y en función a eso, ahora sí, entramos a la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y primero, vamos a reflexionar sobre el nombre de la competencia. La competencia se llama, dice, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Yo les quiero preguntar, ¿qué es indagar? A ver, vamos. Por acá había una preguntita en el chat también. Hay que reconocer que los recursos educativos, nos dice Marco, son mucho más desarrollados con el apoyo del Estado. Ujú. Sí, sí, es verdad. Nosotros estamos un poco descuidados en cuanto a nuestra área de ciencia y tecnología. Pero también es cierto que pese a la adversidad, podemos hacer todavía muchas cosas, como ustedes lo vienen demostrando, ¿no? Como lo demuestran, por ejemplo, los concursos del FONDEP, los concursos de Eureka, que nos dan bastante aporte con relación al trabajo de la indagación científica. A ver, vamos. ¿Qué significa indagar? A ver. Ay, creo que estaba con el audio apagado. Sí, perfecto. ¿Qué era indagar? Muy bien, por acá me dicen es investigar, es haciendo uso de fuentes, es descubrir algo, es una curiosidad acerca de un problema. Ajá, buscar experimentando. Buscar, esa palabra es clave. Creo que todos están en esa mirada. Buscar, exactamente. Indagar está relacionado a la búsqueda de algo. ¿Y qué buscamos? Buscamos respuestas exactamente a preguntas. Indagar es la búsqueda de respuestas ante preguntas, exactamente. Es mirar el mundo con ojos de curiosidad, exactamente. Muy bien, buscar, averiguar, muy bien. Entonces, ¿qué busca esta competencia? Busca que el estudiante realice este proceso de investigación, ese proceso en el cual pueda encontrar las respuestas ante determinadas preguntas, interrogantes o problemas. Muy bien, excelente. Entonces, acá hay un detalle. Cuando hablamos de indagar, ¿quién tiene que preguntar? ¿O quién tiene más protagonismo? El estudiante. Hay un detalle muy importante, y eso lo vamos a ver en el transcurso de las sesiones de indaga. Queridos colegas, cuando en una clase de indagación, saca el porcentaje. Si el docente es el que habla más, ellos no están indagando. Analiza tus sesiones de indaga. Si es el docente que participa un 30% o que responde un 30% y el estudiante un 70% de participación y de pregunta, más que el docente, entonces sí están indagando. Ese es un indicativo para que te des cuenta si es que realmente esa clase es indaga, porque quien tiene que indagar es él. Quien tiene que buscar respuestas es él. Entonces, mucho ojo si tú observas que en esa clase eres tú quien está hablando más que él. Entonces significa que tu estudiante no está indagando. ¿Estamos? Ahora, dice, indaga mediante métodos científicos. Y en este sentido hay una controversia. Dice, métodos científicos. A ver, ¿será que el currículo se equivocó? Porque yo he escuchado que dicen método científico, el método científico. ¿Será cierto? O quizá hay varios métodos. ¿Qué dicen ustedes?
¿Por qué en el currículo nacional, no lo digo yo, ahí está el nombre y ustedes lo saben, el nombre de la competencia, ¿por qué dice indaga mediante métodos científicos? ¿Por qué no dice indaga mediante el método científico? ¿Por qué? Porque yo he visto en las redes sociales que hablan todavía del método científico. A veces muchos maestros empiezan su clase, pasos del método científico. Pero la competencia dice métodos científicos. ¿Qué será? A ver, cuéntenme. Esto es importante para debatirlo, para poder conversar. ¿Será que existe un único método científico? ¿Será que hay varios? A ver, reflexionemos. Vamos a darnos un minutito para poder reflexionar sobre este punto. A ver, por chat o por audio abierto. ¿Será que hay un único método científico o será que hay varios? A ver, a ver, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima? ¿Existe uno? ¿Existen varios? A ver, Sí, buenas noches. por favor, con confianza. Bueno, no sé si estaré en lo correcto, pero de lo que yo conozco, hay método científico, método analítico, científico. Ajá. Muy bien, Misita. Muchísimas gracias por su participación. Les Ok, cuento. Ah, gracias, Misita. Por acá Ludi nos dice método experimental, inductivo, deductivo. Ajá, pero yo creo que estos coleguitas están haciendo alusión de que no hay un único método, ¿cierto? Sino de que hay varios caminos. Y exactamente a eso se refiere el nombre de esta competencia. Mire, a ver. Si el currículo nacional habla de indaga mediante métodos científicos, es porque hay una propuesta que en realidad ya está bastante aceptada hace muchísimas décadas. Estamos hablando más o menos de fines de los 70, ojo, donde ya no se habla de un único método científico. ¿Por qué? Porque al decir que hay un único método científico es como que solo hay un camino para construir el conocimiento científico. Entonces, hay un libro que justamente, bueno, hay una propuesta de Feyerabend, epistemólogo, los filósofos de la ciencia llegaron a cuestionar la existencia de un único método científico. Por ejemplo, él habla de que hay distintos científicos y no todos siguen el mismo camino. No es un camino lineal, sino hay varias rutas para poder llegar al conocimiento científico. Entonces, Feyerabend, en la propuesta que se llama El discurso contra el método, ojo, según la IA, por acá me dicen hay varios. Qué bueno que estén consultando, lo máximo. Por eso siempre hay que acudir a la fuente, lo máximo, coleguitas del Callao. Muy bien, por acá Lady nos habla también de varios métodos para llegar a afirmar de manera objetiva algo. Muy bien, excelente. Entonces, si bien es cierto, nosotros no hacemos una ciencia a nivel superior, sí es importante sustentar o entender por qué nuestra competencia nos habla mediante métodos científicos. Entonces, mucho ojito con eso. Y les voy a presentar un videíto rapidito, porque sí es importante, esta es una especialización y tiene que ser un conocimiento bastante actualizado, bastante cercano a lo que a la realidad de la ciencia en un nivel escolar. Entonces, solo voy a poner los primeros 3 minutitos, ¿ya? A ver, ojalá se pueda. ¿Se ve? Por favor, me avisan. sí se ¿Sí ve. se está viendo?
Ya, Sí, sí. ya. Algo breve nomás. No quisiera profundizar mucho en esto, pero sí. Ay, no se escucha, creo. A ver, permítanme un ratito. Nos Ya se preguntamos hace escucha. milenios qué es la vida. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Llevarse Y de un ahora sí. animal que cambió la historia del conocimiento. Y ahora sí. Olvida todo lo que crees saber. El método científico no existe. Hemos sido engañados y ya es hora de despertar. Desde la escuela nos han dicho que la ciencia sigue un método muy concreto, riguroso y cuadriculado. Sin embargo, esto es mucho más complicado de lo que parece. Preparaos para un vídeo cargado de filosofía, de un señor que sostenía que la ciencia y la mística deberían llevarse, de un animal que cambió la historia del conocimiento y, básicamente, de una pregunta que es posible que no tenga respuesta. Y vamos a empezar por la receta mágica que sigue la ciencia. Los 4 pasos del método científico. Observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Así ocurrió en el ejemplo más clásico de método científico, el caso de Ignaz Semmelweis, un médico que en pleno siglo XIX descubrió la importancia de la antisepsia. El buen doctor observó que en una de las 2 clínicas de su hospital, la mortalidad de mujeres durante el parto era extrañamente alta. Hipotetizó que podía deberse a que, en esa misma clínica, también se hacían autopsias y que, por tanto, algo peligroso estaría viajando de los cadáveres a las mujeres a través de los médicos. Así pues empezó la experimentación e hizo que todos los sanitarios se lavaran las manos con soluciones cloradas antes de atender un parto. Gracias a estas medidas, la mortalidad bajó y ambas clínicas se igualaron. La conclusión estaba clara. El contacto indirecto con los cadáveres era el responsable de las muertes. Y ya estaría. Eso sería la ciencia. ¿Quiere usted dotar a su especie de una herramienta prodigiosa y alcanzar increíbles cotas de progreso tecnológico? ¿Quiere descubrir la existencia de los agujeros negros o revelar cómo era la vida hace miles de millones de años? Siga estos 4 cómodos y rematadamente simples pasos. Y muchos científicos estaban muy felices con esto hasta la llegada de un librito extremadamente polémico. Feyerabend, en Contra el método, plasmó sus duras críticas contra la idea de que todas las ciencias siguieran realmente el mismo método. ¿Cómo es posible esto? Parece difícil encontrar una ciencia que no observe el mundo, haga sus hipótesis, las ponga a prueba con experimentos y saque conclusiones de ellos. Pero eso es porque estamos cayendo en una trampa: ser demasiado genéricos. Imagina que estuviéramos escribiendo un diccionario y nos tocara definir la palabra mesa. Podríamos describirla como mueble sobre el que se ponen cosas. Y, sin duda, habríamos incluido a todas las mesas imaginables. Pero en las sillas también se ponen cosas, al igual que en las cómodas y en las estanterías. Nuestra definición es demasiado amplia y eso le resta valor. Lo que tenemos que conseguir es plasmar aquello que tienen en común todas las mesas, un conjunto de rasgos que compartan todas ellas y que no tengan otros muebles. Y ese es exactamente el problema que tenemos con los famosos 4 pasos del método científico. Son tan genéricos que no solo describen la metodología de la química, la física o la biología, sino que también parecen ajustarse a algunas investigaciones filosóficas, artísticas y hasta inferencias cotidianas. Con esos pasos, simplemente estamos describiendo una de las formas más frecuentes con las que nuestro cerebro aprende. Por ejemplo, un bebé observa que todos los objetos que conoce caen al suelo si los suelta. Su madre le regala un objeto totalmente nuevo. Supone que si lo suelta, también caerá al suelo. Así que decide hacer un experimento y lo deja en el aire. El regalo va a tierra. Su conclusión es que todos los objetos caen al suelo. ¿Es acaso el aprendizaje bebé una ciencia? Cualquiera diría que no. Es más, podemos encontrar los 4 pasos incluso en animales que los siguen para explorar su entorno. Una buena definición del método científico tendrá que incluir detalles propios de la ciencia que no empleen otras disciplinas y, a su vez, no excluir a ningún método que sí sea propio de una disciplina científica. Que todos entren pero sin que se nos cuelen gorrones. Y esto es complicado. Por ejemplo, podríamos ponernos duros con que las ciencias hacen experimentos sí o sí, crean situaciones controladas para probar sus suposiciones. Pero entonces tendríamos un problema. Los astrónomos no hacen experimentos, miran el universo que nos ha tocado. A los antropólogos evolutivos les pasa lo mismo, recogen los fósiles que la madre naturaleza ha conservado. Ninguno crean situaciones controladas, pero a ambos los consideramos ciencia. ¿Veis la dificultad? Pero hay algo peor.
Si no existe un único método científico, ¿qué es entonces la ciencia? ¿Existe acaso tal cosa como la ciencia? Si no podemos definir bien qué es ciencia, ¿cómo la vamos a distinguir de lo que no es ciencia, pero pretende serlo? ¿Tendremos que poner a la homeopatía, el psicoanálisis y la tierra plana al mismo nivel que la mecánica cuántica y la genética? Spoiler, no. Pero eso fue más o menos lo que se planteó Feyerabend, y aunque sus conclusiones eran más complejas, inspiró a muchos a defender que la verdad o falsedad de una afirmación son relativos, comparando la ciencia con la brujería. Esta postura tan incómoda se llama relativismo epistemológico y explica, en parte, por qué los filósofos de la ciencia tienen tan mala fama entre los científicos. Y entre los filósofos, para que engañarnos. Realmente Feyerabend no fue el primero en plantear estos argumentos, y, aunque flaqueaban bastante, tuvieron un gran alcance popular. No obstante, Vamos a ver un poquito, lo he dejado de compartir, entonces vamos a ver un poquito con relación entonces a esta crítica que surge a finales de los 70 a el hecho de que solo exista un método científico. ¿Se han dado cuenta? Entonces, Feyerabend fundamenta en este discurso contra el método que estos pasos del método científico en realidad son, que antes se consideraba el método científico, en realidad son pasos de cómo aprende el cerebro en general y cómo inclusive algunas ciencias, entre comillas, ciencias, podrían encajar en esos pasos. También hablaba de que no solo hay una ciencia, sino que hay varias ciencias. Entonces es por ello que habla de diferentes métodos. Por ejemplo, hablaba de los paleontólogos, hablaba de, por ejemplo, los físicos nucleares. Ellos tienen una manera distinta de llegar a construir el conocimiento científico, pero son científicos. Entonces no hay un único camino. Y esa es la propuesta que ya está bastante instaurada en la didáctica de las ciencias desde hace varias décadas. ¿Qué ha hecho nuestro país? Adecuarse a las propuestas, actualizar nuestra propuesta. Entonces, por eso es que la competencia se llama indaga mediante métodos científicos. No hay una única manera, no hay un camino lineal para llegar a construir el conocimiento científico. Entonces, eso es importante. Si alguien quiere profundizar, puede leer el libro de Feyerabend, el Contra el método, el libro donde habla de este cuestionamiento. Es muy importante tener como nosotros, como maestros de ciencia, este nivel de reflexión, porque la epistemología nutre y adecúa siempre las tendencias en el desarrollo de las ciencias y la tecnología también. Muy bien, entonces tenemos ya. Misita, buenas noches, profesor Juan Hola, Juan Carlos, Carlos, quiero ¿cómo está? participar. Dime. Misita, mire, pero en los libros ahorita todavía sigue existiendo el método científico, ¿Libros del porque Minedu? he visto sí en algunos libros, inclusive en los ¿Del colegios Minedu? particulares siguen manejando el método científico, ¿ya? Entonces yo Exactamente. creo que ahí, desde ese punto de vista, creo que suprimirse. Entonces ya trabajaremos con Indaga y usted sabe que ahí dice métodos científicos. Todos los métodos científicos que se ven, vemos inclusive por las carreras que sacan los profesionales, ¿no? Cada uno tiene su forma de cómo investigar y cómo llegar a un punto de su respuesta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un médico no va a ser igual que un docente, porque él tiene que investigar algún tema científicamente, ¿no es cierto? Alguna enfermedad, ¿Ya? para tener a su punto de vista cuál Te es la escuché solución que lo da, entrecortado, Juan Carlos. Claro, ¿ya? hablas. Eso es lo que le manifiesto. Todos los hombres de ciencia investigan, pero tienen su Exacto. manera, sus métodos, para que lleguen al punto de vista, pues, lo que están investigando, ¿no? Cada carrera, por ejemplo, yo veo cada carrera, el ingeniero, el médico, los odontólogos, los abogados, los mismos profesores, tienen la forma de investigar un tema, pero llegamos a la punto de solución de diferente forma. Perfecto, perfecto. Sí, mira, por ejemplo, un físico nuclear trabaja con modelos matemáticos, ¿no? Sobre todo. Pero, por ejemplo, otros científicos, como los paleontólogos, tienen una manera distinta, pero igual llegan al conocimiento científico, ¿no? Eso básicamente es el sustento para que nuestra aula, por ejemplo, no haya pasos lineales, pero sí, por ejemplo, haya la posibilidad de que plantea su pregunta
hace su hipótesis, pero puede volver a cambiar su pregunta, puede volver a cambiar su hipótesis. Hay este proceso constante, o sea, no es un paso lineal, sino puedo yo retroceder, adelantar un paso, regresar, puedo trabajar la ciencia con simuladores, puedo trabajarla en el campo, puedo trabajarla en el laboratorio. De distinta manera, no hay una única manera. Obviamente nosotros no hacemos una ciencia a nivel superior, ¿no? Pero sí es importante tener el sustento de que hay diferentes caminos para construir el conocimiento científico. Gracias, Juan Carlos, por tu participación. Sí es muy importante y sí es cierto lo que menciona Juan Carlos, que muchos libros todavía mantienen la primera clase como método científico, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros, es importante conocer por qué nuestro currículo tiene la palabra métodos científicos, cosa que lo vemos en los libros y decimos, ya bueno, esta es una de las maneras para llegar a construir el conocimiento científico. Tenerlo siempre nosotros como cultura pedagógica. Bien, listo. Disculpe, Entonces, ay, por disculpe, ahí alguien levantó la pero manito con confianza, dígame. sí, profesora, pero nosotros somos del área de ciencia y tecnología y nosotros estamos dentro de la clasificación de las ciencias experimentales. Entonces, es por eso que aquí usted está presentando las capacidades para las ciencias experimentales, porque nosotros como área no le vamos a enseñar otros tipos de metodologías que le podemos hablar, pero cuando nosotros trabajamos con el estudiante tenemos que irnos, ¿no? Direccionadamente hacia las ciencias naturales, que son netamente ciencias experimentales, ¿no? Entonces le tenemos que decir que el método científico que vamos a utilizar es de las ciencias experimentales, ¿no? Porque estamos dentro de esa clasificación de tipo de ciencia. Claro, es uno de los caminos, exactamente, ¿no? Y aparte que nosotros, como les repito, hacemos ciencia escolar. Ahora, pero a nivel curricular y pedagógico, para nosotros adultos, no para los niños, para nosotros es importante entender por qué la competencia está planteada así, mediante métodos científicos, para nosotros. Para los niños no es necesario, estamos hablando de ciencia escolar, podemos hacerle referencia, pero siempre nosotros tener en cuenta que no hay un solo camino y que la epistemología a nosotros nutre nuestra didáctica de la ciencia con cuestionamientos como el que acabamos de ver, ¿no? Que no hay un único método. Isabel, por favor, con confianza. Y por acá me dicen en el chat, disculpen, dice, el registro de asistencia ya se puso arriba, si alguien lo puede, o yo que le voy a reenviar mi cita, ¿ya? Para que lo puedan tener. Por acá me dice, ajá, no se trata de un mismo método, me dice cerrado y único. Exactamente. A nivel de ciencia escolar es entender eso. No es cerrado. Cuando no es un paso uno, paso dos, paso tres, no. La ciencia no es así. Sabemos que podemos retroceder, podemos volver a ajustar. Eso exactamente. Muy bien. Y por acá nos habla, qué bueno, miren, qué nivel de reflexión. Me encantó. Gracias. Muy bien, colegas, ¿ah? Por acá nos dice hay varios métodos. Por acá nos dice hay varias maneras de investigar y adquirir conocimientos y validar informaciones de manera objetiva. Exactamente. Por acá nos habla de los libros del Minedo están desactualizados. 2015, son mi cita. ¿Ah? Por ahí alguien nos ha puesto los libros del Minedo son 2016. No, son 2015. Sí. Los libros del Minedo están todavía con el temario, cuando en ese tiempo se hablaba de campos temáticos de las rutas de aprendizaje. Así que Maestra, mucho ojito, quienes están guiándose con los libros del Minedo del 2015 maestra, están con las rutas de aprendizaje. Dame un segundo, Miss Isabel, please. Y por acá Marco nos dice, ya no sirve. sí, por ahí alguien ya nos ha puesto que ya no sirven los libros. Bueno, quizá como fuente de consulta, pero no para planificación. Por favor, si alguien todavía lo está haciendo, recuerde que eso no está con el acorde al currículo. Isabel, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, porque estamos escarbando entre estas palabras, la competencia realmente no lo veíamos así, bueno, por lo menos yo, y eso me agrada mucho. Sin embargo, como bien lo dicen los colegas, por ejemplo, el concurso de Eureka en sus bases establece, ¿no? El orden con esos cuatro elementos que hablan del problema, hay que describir las hipótesis y todavía siguen con esa estructura. Yo pienso de que en educación básica debemos de tener por lo menos una estructura general, ¿no? Es ese método científico que nos plantean, ¿no? Y en las capacitaciones que también recibimos, todavía estamos con esa estructura. Y de modo personal, yo pienso que para iniciar el trabajo de indagación escolar es una ruta, es un ejemplo de ruta. Y da resultados porque tiene una lógica, ¿no?
y el estudiante lo vamos a ir un poco encaminando. Ya de repente en quinto, en cuarto, ya podemos de repente vislumbrar con ellos que hay este otro tipo de forma de llegar al conocimiento. Sin embargo, para ir un poco formando el pensamiento científico, yo creo que es válido. Pienso que es válido. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, en los concursos de Eureka, en los proyectos de indagación científica experimental, no se basa en el método científico, ¿ah? Se basa en esto, en las capacidades, ¿no? Si se han fijado, la rúbrica de Eureka, cada capacidad está relacionada, perdón, cada punto de la rúbrica está relacionada a estas capacidades, porque algo muy bueno se ha avanzado en Eureka es que ya la evaluación realmente es en función a lo que se trabaja en aula. Y sí estamos de acuerdo, Miss Isabel, en que, bueno, los escolares, estamos en ciencia escolar, no es necesario que entren a profundizar sobre los distintos métodos científicos, pero sí tener en cuenta que es abierto, ¿no? Que no es que ya formulaste tu pregunta, tu hipótesis y ya no puedes regresar. No, sí puedes regresar. Es básicamente tener esa mirada. La profundidad la van a adquirir cuando ellos estén en nivel superior, ¿no? Mientras tanto, me parece muy acorde tu comentario de seguir lo que nos plantean la secuencia de las capacidades de nuestra competencia indaga. Gracias por tu comentario, Isabel. No sé si hay algún otro comentario para ya meternos un poquito más. Aunque vamos a profundizar esta competencia en 3 sesiones, ¿ah? Tenemos 2 pedagógicas, inclusive tenemos una sesión de planificación. Ya va a ser la presencial. Si queremos profundizar y que nos llevemos este conocimiento fresco y actualizado. Lo que sí por ahí alguien nos ha comentado de los libros del Minedu, sí, y nuevamente les repito, no es un documento válido para planificación y, por ejemplo, para las evaluaciones de la ENLA, eh, a- a- se ha identificado muchos maestros que planifican en función al libro. Y ojo, y eso lo vamos a ver cuando trabajemos la competencia explica cómo la malla curricular del CENEP del 2016, el que trabaja por competencias, es totalmente distinta a las rutas y bastante distinta a lo que proponen los libros. Así que si por ahí alguien sabe que eso está ocurriendo, una nueva mirada, una reflexión crítica y poder ajustarnos a lo que nos propone nuestro currículo, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ir viendo, entonces ya hemos visto este nombre de la competencia, ¿no? Indaga, busca respuestas, indaga mediante, dice mediante métodos científicos, o sea, indaga, busca respuestas mediante diferentes caminos. ¿Para qué? Para construir sus conocimientos. ¿Y quién lo hace? ¿Quién construye? El estudiante. Entonces, es importante desde cómo está concebida la competencia. El estudiante busca respuestas a través de diferentes formas para construir él sus conocimientos científicos. Ahora, estamos hablando de una competencia que se moviliza a partir de sus 5 capacidades. Recordemos que las capacidades, ¿qué son? A ver, ¿quién me hace recordar qué son las capacidades? A ver, ahí hay una. ¿Quién recuerda qué cosa es una capacidad? 3, 4 y 5. A ver, ¿quién se acuerda qué es una capacidad? A ver, por acá, ustedes son tan participativos, mis coleguitas. Muy bien. A ver, por acá. Ah, son habilidades, me dice Miss Isabelita. A ver, ¿quién más? ¿Quién se anima? Con confianza, estamos entre colegas de ciencia. Ajá. Ya, muy bien. Entonces, nos hablan de que las capacidades son un conjunto, y lo vamos a ver en el currículo nacional. Conocimientos, muy bien. Habilidades y actitudes, exactamente. Las capacidades son conocimientos, habilidades y actitudes. Y si hablamos de habilidades, ¿qué habilidades desarrollaremos? Habilidades científicas, habilidades de pensamiento científico, efectivamente. Entonces, en realidad lo que buscamos desarrollar es que se desarrollen habilidades de pensamiento científico en el estudiante. Y tenemos 5 capacidades. Cada capacidad tiene inmerso el desarrollo de habilidades. Y acá quiero que seamos muy enfáticos. Por ejemplo, miren, tenemos 5 capacidades. Vamos a analizar cada capacidad y qué habilidad de pensamiento científico trabajamos. Nosotros somos de secundaria y me encanta porque podemos profundizar en algunas cosas. A ver, vamos a ver ya un ratito. Quiero que se den cuenta y se van a sorprender.
Ay, perdón, 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 creo que se dejó de compartir. Ya, a ver, no sé qué apreté. Ya, ya está, listo. Me vengo de viaje de Huaraz, he estado en Huaraz, acabo de llegar justo para dar el taller y, y se me ha ido ahorita ya, ya está, ahora sí, ya, listo. Entonces, miren, a ver, vamos a analizar entonces, ¿qué hemos dicho? Competencia, la capacidad está en los conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Qué conocimientos? Conocimientos de la ciencia y la tecnología. ¿Qué más? ¿Qué habilidades? Habilidades de pensamiento científico. Y acá me quiero detener. Se van a sorprender cuando ahorita reflexionemos cuánta cantidad de habilidades de pensamiento científico buscamos desarrollar en esta competencia. Por ejemplo, en problematiza situaciones, la primera habilidad de pensamiento científico es reconocer variables. Perdón. Se está viendo, ¿no? Por favor, avíseme si se ve. Ya, esta es una. Se me había borrado. Ya está. Reconocer variables es una de las habilidades de pensamiento científico que trabajas en Problematiza. ¿Qué más? Plantear preguntas de indagación y plantear hipótesis. Es decir, mira por favor esto. En la primera capacidad, tú en realidad trabajas tres habilidades de pensamiento científico. Que el niño reconozca las variables, que pueda formular preguntas de indagación, que formule hipótesis. Pregunta. Son tres habilidades de pensamiento científico en solo una capacidad. ¿Y así queremos que los chicos aprendan rapidito, problematiza? No, es complicado. Vamos a ver en diseño estrategias. En diseño estrategias, el estudiante desarrolla habilidades de pensamiento científico como el diseño de experimentos. Diseño de experimentos. Mira, y cuando hablamos de diseño experimental, tiene que seleccionar qué cosa. ¿Qué otra habilidad? Materiales. ¿Qué más? Vamos, ustedes saben. Procedimientos. ¿Qué más? Mm, Por ahí. Vamos. Herramientas. Muy bien. Ya. Mira, en diseños y encima las medidas de seguridad. Entonces, miren, queridos colegas, miren, tenemos ahí tres habilidades de pensamiento científico. ¿Te diste cuenta? En genera y registra, los estudiantes realizan la experiencia, es decir, tiene que tener estas habilidades científicas de experimentación y además de registrar datos. Miren cuántas habilidades de pensamiento científico llevamos. Vamos, 6, 7, 8. En analiza datos e información, tengo que interpreten los datos, interpreten gráficos, consulten fuentes de información confiable, contrasten hipótesis y elaboren conclusiones. Cinco habilidades más. En Evalúa y Comunica, los estudiantes tienen que hacer una reflexión a través de todo el proceso. Tienen que, además, divulgar, porque ellos divulgan la ciencia, divulgar el conocimiento obtenido. Pregunta, y ahora lo voy a poner en grande. Aproximadamente cuántas habilidades de pensamiento científico trabaja la competencia indaga? A ver, ¿las contamos? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aproximadamente 15 habilidades. Yo les quiero preguntar, son 15 habilidades de pensamiento científico que ya hemos visto al inicio, no se forma espontáneamente, sino tiene que tener mucha ayuda, muchas herramientas pedagógicas, mucho andamiaje. Son 15 habilidades de pensamiento científico. ¿Se pueden trabajar 15 habilidades de pensamiento científico en una sesión de 90 minutos? ¿Se puede trabajar en 45 minutos? ¿Qué dicen ustedes, mis queridos colegas? Es imposible. imposible. Son 15 habilidades. Y eso, por ejemplo, nos invita a reflexionar. Cuando yo realmente trabajo indaga y lo planteo para 90 minutos,
¿Estoy realmente desarrollando estas habilidades o sencillamente estoy haciendo que sigan en este caso, que repliquen lo que yo les estoy dando? Mucho ojito. Entonces, por eso es que la propuesta para trabajar Indaga es en varias sesiones. Lo ideal sería en una unidad didáctica donde yo trabajo Indaga, donde realmente el estudiante pueda desarrollar estas habilidades de pensamiento científico. Y aquí va una crítica, por ejemplo, cuando vemos sesiones de 90 minutos. Hay muchas personas que venden sus sesiones en las redes sociales o que te enseñan a hacer sesiones con procesos didácticos de 90 minutos. Entonces, mucho ojito con eso. La propuesta del currículo nacional no está, y lo hemos visto, ¿ah? La competencia Indaga está para trabajarla como un proceso o como un producto. Ustedes lo acabamos de ver con el currículo, con el programa curricular. Está para trabajarlo como un proceso. Entonces, mucho ojito cómo lo estamos trabajando realmente Indaga. Indaga, si yo quiero trabajar tal cual las 15 habilidades de pensamiento científico, debo plantearlas a través de unidades didácticas con una secuencia de sesiones. Por eso, y esto es algo que en lo personal hemos recogido en diferentes regiones, los resultados de las S 2018-2019, la muestral que hubo el 2022 en ciencia y tecnología, nos hablan que los estudiantes están en un 9% de logro. 9% de logro. Cuando el currículo empezó 2016, estamos 2025. ¿Qué pasa? Una de las causas podría ser esto, que muchos coleguitas están desarrollando sesiones de Indaga de 90 minutos, pero ahí no desarrollas el pensamiento científico. La habilidad de pensamiento científico, de formular preguntas, reconocer variables, no le estás haciendo, no le estás desarrollando. Entonces, puedes hacer, ese niño puede estar en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, pero ¿qué hizo? Solo seguir una secuencia de pasos o solo en realidad no se ha priorizado avanzar, más no desarrollar el pensamiento científico como un proceso, la ciencia como un proceso, que es lo que nos pide la competencia Indaga. Entonces, si por ahí alguno de ustedes ve que sus estudiantes tienen malos resultados en Indaga, entonces replanteemos. Quizá no estoy desarrollando el pensamiento científico. Quizá realmente mis niños no están desarrollando estas habilidades de pensamiento científico. Entonces, me doy el tiempo para trabajarlo. La propuesta que se está dando es trabajarlo por una secuencia de sesiones en una unidad didáctica. Estamos donde nos permita realmente desarrollar el pensamiento científico. Y esta competencia se relaciona, gracias por ahí por sus comentarios, por ahí me encanta cómo participen. Ajá, por acá nos dice. Exacto, están de acuerdo de que en 45 minutos no se puede. Por acá Maxi nos dice, no se puede en 90 minutos, ya que los estudiantes deben de movilizar exactamente, ¿no? Todas las capacidades, que en realidad las capacidades al interior que tienen, habilidades de pensamiento científico. El objetivo final de las capacidades es que desarrollen esas habilidades que les acabo de mostrar. Entonces, mucho ojito con eso. Gracias por tu comentario, Maxi. Exactamente coincidimos que en 90 minutos yo no voy a poder desarrollar 15 habilidades. A veces también creo que muchos coleguitas, eh, quizá al hacer esta reflexión nos demos cuenta que son 15 habilidades de pensamiento científico, sino más nosotros mismos. Para trabajar una, dos, tres habilidades de pensamiento científico nos tomamos nuestro tiempo. Imagínate los estudiantes. Bien, ahora, entonces, todo esto que hemos visto se concretiza en un aspecto curricular que lo tenemos en nuestro CENEP, que se llama, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama estos aprendizajes que están ahí? ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llaman? A ver. ¿Cómo se llama esto? Acá todo esto lo tenemos que manejar, ¿ah? Dos, son tres, Perfil de cuatro. regreso. Perfecto, muy bien, visita. Cinco, seis, miren, siete, ocho. ¿Cuántos son? A ver, esto tenemos que repasarlo, ¿ya? Porque esto tiene que ser para nosotros clave, ¿ya? Nuestra área,
Si bien es cierto, trabajamos ciencia, experimentos, todo, nosotros tenemos que manejar esta parte curricular al revés y al derecho y sustentar siempre. Entonces, en este caso, la competencia indaga mediante métodos científicos se concretiza en el perfil de egreso de la educación básica. ¿Y qué es el perfil de egreso? A ver, ¿quién me hace recordar? ¿Qué es el perfil de egreso? A ver, vamos por chat con confianza. A ver, ¿quién me hace acordar? Ujú. A ver, por favor, por acá estoy viendo en el chat, es el nivel donde deben llevar los estudiantes al terminar el colegio. Ajá, muy bien. En ellos se contempla. Por acá me dicen que algunos les exigen, sí, sí lo he visto. Sí lo he visto. No, no hablo de esta región. Sí he visto, gracias por tu comentario, y sí es necesario decirlo, ¿no? Que en realidad nuestro currículo está planteado para trabajar estas habilidades de pensamiento científico, pero cuando a veces monitorean a algunas personas como que te exigen que esté en una sesión. Entonces, para eso también está nuestro sustento. ¿No? Nosotros como docentes sustentar. A ver, un momentito, pues siéntate, explícale las 15 habilidades, muéstrale el currículo nacional y qué es lo que propone el currículo. Entonces, cuando tenemos el sustento, podemos en este sentido eh, hacer reflexionar a las personas, porque es muchas personas que nos monitorean ni siquiera son de nuestra área. Entonces, sí es importante hacer esta reflexión. Ya ha empezado el cambio, ¿ah? Desde el año antepasado yo estoy viendo que muchas regiones están ya implementando esta mirada de que ciencia y tecnología le permitan al estudiante y al docente, bueno, al docente planificar en función al tiempo que se requiere trabajar ciencia. ¿Ya? Entonces yo creo que el Callao no va a ser una excepción. Las otras regiones lo están trabajando así, ya están entrando, entonces, pero también nosotros, ¿no? Nosotros sustentamos, empiecen planificando por unidades, nosotros tenemos un producto que vamos a tener en de todo este trabajo que vamos a hacer, vamos a tener producto curricular, planificación de unidades didácticas para Indaga, para Diseña y para Explica. Entonces ahí también va a haber vamos a aterrizar todo esto. Muchísimas gracias. Ajá, sí, pues por acá hay algunos que sí es verdad, muy bien, sí está muy bien. Ahora, muy bien sus comentarios y ahora vamos a ver. Entonces, el perfil de egreso, ¿qué cosa es? Gracias por ahí. El perfil de egreso son 11 aprendizajes. Son los 11 aprendizajes fundamentales con los que debe egresar, como muy bien lo han colocado en el chat, con los que debe egresar el estudiante al terminar quinto de secundaria. De todos esos 11 aprendizajes, hay uno que está dedicado a nuestra área, y aquí está, es este de acá. Es este aprendizaje que dice que el estudiante al terminar debe indagar y comprender el mundo natural y artificial. Entonces, mira, aquí está, usando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. Entonces, aquí está otro sustento para trabajar la competencia indaga. Si ustedes sustenten por qué van a tomarse el tiempo para trabajar la competencia indaga, su evaluación diagnóstica, las 15 habilidades de pensamiento científico que implica, la ciencia como un proceso que nos implica nuestro currículo nacional y el perfil de egreso. Entonces, hay que sustentar pedagógicamente, pero siempre con fuentes, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí se aterriza la competencia indaga en el perfil de egreso. Y, por ejemplo, hay algunas, bueno, si analizamos los estándares, nos vamos también a esta mirada de desarrollo de habilidades de pensamiento científico. Bien, ahora, vamos a ver por acá. Vamos entonces a ver, ¿cómo yo voy a trabajar la competencia indaga? La competencia indaga, como ustedes muy bien lo han dicho, es una competencia que se trabaja a partir de buscar respuestas, pero usando diferentes caminos, donde el estudiante hipotetice, donde el estudiante plantee preguntas, donde desarrolle esas 15 habilidades de pensamiento científico que están inmersas en la competencia. Entonces,
punto importante es cómo empiezo a trabajar la competencia indaga. Entonces, para ello, un punto importante es poder entrar a plantear situaciones significativas de indagación. Vamos a ver una. A ver, vamos a ver una, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren esta, dice, el profesor Gustavo ha llevado a sus estudiantes de segundo de secundaria una noticia donde mencionan que en algunas zonas, a falta de agua, riegan las plantas con el agua que se utilizó en el lavado de ropa o con restos de detergentes. Esto ha generado muchas dudas entre los estudiantes, ya que no saben si las plantas regadas con esa agua crecerán adecuadamente. Te reto a indagar cómo crecerán las plantas regadas con agua que contienen restos de detergentes. Las situaciones que propician una indagación científica son situaciones donde yo les planteo un fenómeno de su contexto, algo que está ocurriendo a su alrededor, donde está inmersa la ciencia y la tecnología y que busca, lo invita a qué cosa? A experimentar. Miren, por ejemplo, este reto donde les dice, ¿cómo crecerán las plantas regadas con agua que contienen restos de detergente? A ver, ¿cómo demostramos cómo crecerán las plantas regadas con agua que contienen restos de detergente? A través de una experimentación, ¿cierto? Entonces, las situaciones significativas para la competencia indaga mediante métodos científicos los reta a experimentar para ver qué ocurrirá. Por eso es que se dice que la indagación experimental básicamente es comprobación de la hipótesis o predicción que se ha hecho. Entonces, vamos a ver. Si bien es cierto, nuestro currículo no nos habla de una ruta o una estructura para formular situaciones significativas, les voy a compartir algo que a nosotros nos funciona sin que necesariamente sea una estructura rígida. Estamos. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a identificar que les plantea, ¿qué cosa? Ajá, les plantea una situación donde hay un problema. Entonces, algo que de todas maneras tiene que estar en una situación es un problema. Lo dice nuestro currículo nacional, que los estudiantes son retados a resolver problemas. Entonces, ahí hay un problema. ¿Qué más? Que hay un reto. Pero en el caso de Indaga, los retos están relacionados a que experimente, a que indague. Entonces, siempre un reto. Por ahí podemos añadirle un sujeto, no hay ningún problema. Acá, por ejemplo, he puesto un sujeto, profesor Gustavo y sus estudiantes. Acá está el sujeto. Algunos le pueden añadir un contexto, ¿no? Por ejemplo, ha llevado a sus estudiantes de segundo de secundaria a ver de la región Callao. Entonces le estoy añadiendo, a ver, un ratito. Oh, ya. A ver, por ejemplo, esto lo podemos ajustar de esta manera. Ya, un ratito vamos a borrar esto. Entonces lo podemos ajustar así. Un ratito. Ya, a ver. ¿Sí se está viendo? ¿Se ve? Sí, me se ve. Ah, ya, perfecto. Entonces por acá, a ver, un ratito, un ratito. Ya, ahora sí. Ya, entonces. mm, Ya, entonces, por ejemplo, podemos adaptar, ¿no? El profesor Gustavo ha llevado a sus estudiantes de segundo de secundaria del colegio, podemos ponerle, ¿ah? Del colegio, a ver, un colegio por ahí, Santa Ana, creo que hay uno. Ya, del colegio Santa Ana del Callao. Sí existe un colegio Santa Ana en Callao, ¿cierto? Yo recuerdo haber visitado esos colegios. Ingunza también, por ahí sí, sí he visitado varios colegios. Muy bien. Entonces, el profesor Gustavo ha llevado a sus estudiantes de segundo de secundaria del Colegio Santana de Callao una noticia donde mencionan que en algunas zonas, a falta de agua, riegan las plantas con el agua que se utilizó en el lavado de ropa o con restos de detergentes. Esto ha generado muchas dudas entre los estudiantes, ya que no saben si las plantas regadas con esa agua crecerán adecuadamente. Les estoy planteando un problema.
que es donde hay un fenómeno científico. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo crecerán las plantas que son regadas con restos de detergentes? Estoy planteándoles una situación donde ellos tienen que averiguar cómo crecerán esas plantas. Y en este caso el reto está invitándolos a experimentar cómo crecerán las plantas regadas con agua que contienen restos de detergente. Entonces, para plantear, repito, nuevamente, siempre un problema. Voy a ponerles por acá. Podría haber un sujeto, tiene que haber un contexto, un problema que esté relacionado con un fenómeno científico y el reto que lo invite ¿a dónde? ¿A qué lo invita el reto? Lo invita a experimentar. ¿Estamos? Entonces, podría ser una ruta sugerida para el planteamiento de las situaciones de indagación científica. Algunos les suelen añadir preguntas problematizadoras y es totalmente válido. No está escrito en piedra la formulación de situaciones, pero lo que sí debe haber es un reto, como lo vimos en la clase pasada, un reto que lo invite a desarrollar sus competencias. Yo no le puedo poner, para ello vamos a hacer tal cosa, no le puedo, vamos a desarrollar el tema de las plantas, no le puedo poner eso como lo vimos en la clase pasada, porque ya le estaría dando la respuesta, ya no sería una situación significativa. Entonces, mucho ojito cómo planteamos esa situación, que yo sé que nosotros, bueno, en el aula solemos invitarlos y no se olviden que el reto siempre tiene que aterrizar en invitarlos a la experimentación. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto. Por ahí creo que había una preguntita con confianza para pasar a otra situación, a otro modelo de situación. Por acá me dice, todas las áreas deben alcanzar. Si se aplica, ya estamos en camino. Deben lograr estos perfiles. Bueno, ya eran sobre los perfiles. Muy bien. Entonces, vamos a ver otra situación, ¿ya? Y esta la vamos a crear nosotros. A ver, vamos a ver una situación. A ver, perdón. Ratito, vamos a compartir. Ya. Disculpe, buenas noches. Dígame, profesor. Sí, disculpe, yo creo que como usted lo está planteando, antes de experimentar, primero tiene que reunir información acerca, en este caso, de las propiedades que contiene el detergente, ¿no? De las propiedades benéficas del agua a las plantas. Y luego plantear una posible hipótesis de acuerdo a esa información, a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque ya con ese conocimiento que el estudiante va adquiriendo en su afán de investigar y de conocer por qué de repente o qué va a pasar con las plantas que se le va a echar ese detergente, entonces va a recopilar esa información necesaria para que le lleve a plantear posibles hipótesis, ¿no? Mientras más informado esté, más certera puede ser una hipótesis, para que después ya pueda experimentar, porque si va de frente a la experimentación, de repente no va a saber cómo elaborar una conclusión o cómo darse por sí bien entendido, ¿no? Entonces, es bueno la experimentación, pero como habíamos dicho al inicio, los pasos del método científico que pueden tomar diferentes caminos, es importante seguir esa secuencia, ¿no? O sea, no de frente a la experimentación, al menos eso es lo que yo entendí, ¿no? Primero Claro, el estudiante recuerda que tiene que estamos. conocer. Gracias, Marco, por tu pregunta. Gracias a usted. Efectivamente, mira, estamos, recuerda, en la primera capacidad, ¿no? Problematiza situaciones. En problematiza yo le planteo al estudiante una situación. Entonces, a partir de ello me tiene que reconocer variables, tiene que plantear la pregunta. Y acá, por ejemplo, hay una discrepancia y que siempre es importante tenerla en cuenta. Y está súper bien, ¿no? Por ejemplo, el profesor Marco me habla que antes de la hipótesis, tiene que haber bueno, aunque ahorita todavía no estamos en hipótesis, estoy viendo recién la situación, ¿ah? Entonces estamos recién en la situación, ¿ah? Por favor, ¿ah? Pero sí voy a recoger tu pregunta porque es muy válida y suele ser controversial. Te decía, pero él me decía, Miss, pero antes de que pasen ya sería acá, genera, recuerda que acá experimentan. Entonces, estamos acá recién en planteamiento de la situación significativa. Entonces,
Sí, algunos pedagogos de la ciencia recomiendan que antes de que plantee la hipótesis puedan buscar información científica. Ahora, hay otros que no la recomiendan. ¿Por qué? Porque ya al tener la fuente de información, quizá ya está direccionada, entonces no hay el hecho de desarrollar la curiosidad. Por ejemplo, la fuente de información de todas maneras va a haber acá cuando ellos sus resultados los analizan. Estamos. Es una de las propuestas. En realidad no está cerrado. Es depende de tus estudiantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy a hacer una indagación, por ejemplo, sobre la oxidación de la manzana? Lo hago, por ejemplo, con estudiantes que ya ese fenómeno pues ya lo han podido, más o menos tienen unos saberes previos. Entonces, como ya tienen saberes previos, muchos maestros optan por que planteen sus hipótesis a partir de lo que ellos saben, recoger lo que ellos saben, y a partir de sus resultados recién buscan la parte de contrastar su hipótesis con información científica para elaborar conclusiones. Ahora, pero si yo voy a hablar, por ejemplo, conceptos más complejos, donde siento que mi estudiante todavía para plantear sus hipótesis me puede plantear cualquier cosa. La hipótesis no es una adivinanza, entonces sí le puedo dar una fuente de información científica. Nada está escrito en piedra en esto, ¿ah? Mucho va a depender de cómo trabajes tú como maestro, cómo es tu grupo, cómo es que consideres si tu estudiante requiere esa información previa o la va a consolidar al final, ¿no? Va a depender, nada está escrito en piedra y el currículo tampoco te limita sobre este punto, profesor Marco. Muchas gracias por tu comentario. Entonces, estamos en la primera capacidad que es problematiza situaciones. En problematiza situaciones yo voy a trabajar primero la situación significativa. Entonces, en la situación significativa, cuando yo les planteo esa situación del profesor que va a buscar o invita a los estudiantes a averiguar cómo crecerán las plantas regadas con agua que contiene restos de detergente, les estoy invitando a analizar una situación significativa. Estamos. Ahora, la situación significativa, como les decía, podría tener esa ruta de sujeto, contexto, problema y un reto que lo invite a experimentar. Vamos a ver una más y ustedes me van a decir si es que, a ver, vamos a plantearlo juntos, vamos a mejorarla juntos o podemos usarla. A ver, vamos a ver, ¿ya? Me avisan, por favor, cuando se pueda ver. Ujú. Ay, creo que acá no está. Ya, a ver, miren, por ejemplo, y ojo, es muy importante que también tengamos en cuenta que la situación significativa tiene que ser relacionado a lo que ocurre en mi entorno. Entonces, a algo cercano al estudiante. Si no es cercano al estudiante, yo no lo planteo. Por ejemplo, en la región Callao, a ver, podemos trabajar múltiples fenómenos. Vamos a ver una situación más, ¿ya? Ustedes me van a decir, vamos a meter, a ver, ojalá que acá, ya, acá está. Listo. Entonces, me avisan, por favor, cuando se pueda visibilizar. Avísame, por favor. ¿Todavía no se ve? Ay, está lentísimo este internet. Ya, a ver, disculpen que está lento. ¿Sí? Ahora sí se ve, por favor. Se ve la No mis que está están. compartiendo, Miss, no se ve nada. Ya, a ver. Ay, todo lento. Ya, a ver acá. Mm, está medio lento. Ya, a ver esta de acá. Ya, ahora sí, ya se abrió el archivo. Estaba medio lento, no quería abrir. Ya, vamos a ver acá. Vamos a ver en esta propuesta de acá. ¿Ya? Una sesión de una maestra. A ver, vamos a ver por acá. Ya, ahí está. Mira, miren esta. En un grupo de estudiantes de la ciudad de Huancayo han observado que esta región está enfrentando problemas con el drenaje y la filtración de agua en sus terrenos, debido a lluvias intensas, lo que afecta a sus cultivos. Los investigadores
deciden averiguar qué tipo de suelo es más efectivo para absorber el agua y evitar inundaciones. ¿Alguna vez pasaste una situación así? ¿Cómo actúan con respecto a las lluvias en tu comunidad? Te reto a indagar cuál será el tipo de suelo más adecuado para una comunidad afectada por las lluvias. Ajá, miren, nuevamente. Habla de un sujeto, bueno, en este caso son los investigadores, un contexto que se da en la ciudad de Huancayo, un problema donde se ha observado que hay problemas con el drenaje y la filtración de agua en los terrenos por lluvias intensas. Y mira cómo les están planteando. Los investigadores deciden averiguar qué tipo de suelo es el más efectivo para absorber el agua y evitar inundaciones. Estas preguntas, que son preguntas que van a ayudar a problematizar, pueden estar como no pueden estar, ¿ah? Por ejemplo, en la situación de que les he planteado primero, no habían estas preguntas. Pueden estar como no pueden estar. Entonces, miren, por ejemplo, acá, los investigadores deciden averiguar qué tipo de suelo es más efectivo para absorber el agua y evitar inundaciones. Te reto a indagar sobre cuál es el tipo de suelo más adecuado para una comunidad afectada por las lluvias. Entonces los estudiantes tienen que indagar, experimentar qué cosa, con diferentes tipos de suelo y ver cuál de ellos va a poder absorber mejor el agua. Entonces miren, por ejemplo, en esta indagación que está acá, trabajaron con arena, arcilla y tierra de jardín para ver cuál era el tipo de suelo que absorbía mejor el agua. Entonces, te das cuenta, las situaciones de indagación te llevan al estudiante a experimentar para que compruebe algo. Vamos a ver una más. Ya, a ver, me avisan. Vamos a ver una más, ¿ya? Vamos a ver el de acá. Vamos a ver el de acá. Esta de acá. Ya, me van a decir si se puede ver. Ya, vamos a ver una más y vamos a mirarla si realmente podría ser una situación para indagación. A ver, dice. Carmela ha observado que cada vez que come la manzana, pasa unos minutos y cambia a color marrón. Su amiga Pamela le ha contado que su mamá le agrega limón para que no cambie de color. Otra compañera le dice que mejor lo guarden en una bolsa. Carmela y Pamela se quedan pensando sobre esto. ¿Te ha pasado alguna vez una situación así? ¿Cómo cambia la manzana de Carmela? Vamos a experimentar cuál es la mejor manera de detener el cambio de color de la manzana. Entonces, esta es otra manera, como está planteada la situación significativa, pero si se dan cuenta, mantiene los mismos elementos. Un sujeto que puede estar como no puede estar, ¿ah? Un contexto, un problema, sobre todo ahí está el problema, ¿no? ¿Cuál será la mejor manera? Una le dice que con limón para detener el cambio de color de la manzana, otro le dice con una bolsa y el reto que lo debe invitar a experimentar, a indagar. Vamos a experimentar cuál es la mejor manera de detener el cambio de color de la manzana. Entonces, nuevamente, mis queridos colegas, estamos dándonos cuenta que las situaciones significativas para la indagación científica nos tienen que invitar a que el estudiante justamente indague, a que el estudiante pueda eh, invitarlo a experimentar. A ver, voy a compartir. Vamos a volver acá. Entonces, las situaciones son aquellas que van a arrancar toda la propuesta de nuestra planificación de la competencia indaga. Entonces, en este caso, por ejemplo, les contaré que esta propuesta de acá aterrizó en un proyecto Eureka, porque tal y como nosotros trabajamos Indaga, lo podemos mejorar y los niños y los estudiantes se presentan a los proyectos Eureka y así nos ha pasado muchas veces. Nos ha pasado que bueno, los docentes aplican cierta unidad didáctica de Indaga, terminan un reporte de indagación muy simpático que finalmente lo trasladan a un proyecto Eureka, porque Eureka, nuevamente les comento, y si ustedes lo sabrán también los que han participado, la rúbrica de Eureka de indagación experimental son las capacidades de la competencia. Si tú trabajas una buena unidad didáctica,
te indaga, eso lo puedes aterrizar en un proyecto Eureka y lo hemos visto con muchos ganadores, tanto de UGEL como de DRE, que llegaron a la etapa nacional también. Ojo, ojito con eso. ¿Ya? Entonces, nuevamente la situación significativa, arrancamos en la primera capacidad con la situación significativa y en la situación significativa hay un proceso, y acá, por ejemplo, que esto es importantísimo, miren acá, que estamos en esta primera capacidad, problematiza situaciones, ya les planteé la situación, y una capacidad es reconocer las variables. Miss, ¿cómo van a reconocer las variables en la situación? Ojo, como les digo, nada está escrito en piedra, pero una propuesta para trabajar problematiza situaciones es plantearle la situación significativa y con el estudiante invitarlo a reconocer las variables. Ahora, si yo estoy trabajando una indagación estructurada, yo les doy las variables. Y este es un punto también que nosotros debemos recordar. No hay una única manera de indagar. Hay aprobadas por la pedagogía de la ciencia, o no digamos aprobadas, sino propuestas por la pedagogía de la ciencia, hay tres maneras para poder indagar. A ver, miren, los voy a compartir, quizá ustedes ya la conocen, pero es importante reforzarlo. Entonces, yo planteo una situación significativa y de ahí, ¿cómo hacemos el proceso de indagación? Hay tres maneras. Por ejemplo, vamos a empezar de abajo hacia arriba. La manera estructurada, ya planteé mi situación, entonces voy a trabajar con mis chicos una indagación estructurada. ¿Y cuándo es una indagación estructurada? Cuando yo les traigo la situación, les doy las variables, les puedo dar la pregunta de indagación, pero ellos hacen la hipótesis. Yo les puedo dar el diseño del experimento, lo que van a experimentar, pero ellos experimentan. Yo les puedo ayudar con la fuente de información, pero ellos elaboran las conclusiones. Esta es una indagación estructurada donde se aplica cuando tu estudiante está en un nivel inicio o proceso en indagación. Si tú ves que tu estudiante está muy bajito en indagación científica, no me mandes a trabajar indagaciones donde ellos formulen las variables, la hipótesis, perdón, la hipótesis sí, las variables y la pregunta cuando todavía están en el proceso. Entonces, una manera, y es la que la pedagogía de la ciencia nos invita a trabajar cuando mis estudiantes están en inicio y en proceso, trabajar indagaciones estructuradas. Entonces, una indagación estructurada es cuando yo les doy las variables, les traigo la situación, les doy la pregunta, pero ellos hipotetizan nuevamente. Yo les doy el diseño del experimento, pero ellos experimentan. Ojo, no es que yo experimente, yo haga todo, no. Sencillamente que algunas habilidades básicas, como veo que todavía no reconocen variables, generalmente son variables, ¿ah? Variables, formulación de pregunta, que los estudiantes todavía están en proceso. Entonces, la sugerencia es trabajar estructuradas. Una vez que yo veo que mis estudiantes ya están, reconocen muy bien las variables, los estudiantes ya diseñan experimentos, entonces los voy soltando un poquito más y puedo trabajar con ellos una indagación guiada, donde ellos diseñan el experimento, pueden elaborar las preguntas, ellos elaboran las conclusiones, pero yo todavía traigo la situación significativa. Y una indagación abierta es cuando es tan abierta que ellos ya están tan empoderados que ellos pueden traer las situaciones a clase, pueden formular las preguntas, las hipótesis, diseños experimentales, conclusiones y todo el proceso. ¿A qué aspiramos? Aspiramos a que nuestros chicos trabajen indagaciones abiertas. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil, va a ser un camino largo como lo hemos visto al inicio. Sugerencia, empezar con estructuradas. Ojo, a menos que algunos de ustedes hayan identificado que sus estudiantes ya están bastante empoderados. Si ya están bastante empoderados, entonces los puedo ir soltando entre guiadas y abiertas. ¿Qué no debe pasar? Que siempre trabaje estructuradas. Trabajemos un tiempo estructuradas. Desde la experiencia les comento, hay regiones como la región Moquegua, que es la primera región a nivel nacional, ellos trabajan indagaciones estructuradas desde el 2017. Entonces, 17, 18, ya
varios añitos están trabajando indagaciones estructuradas. Claro, no les digo perfecto, están como todos los docentes en el proceso, pero ya tienen esa mirada de trabajar estructuradas. Entonces, vienen trabajando estructuradas y poco a poco ya están pasando a guiadas y abiertas. Lo más maravilloso es cuando tú ves a esos chicos, vamos a trabajar tal situación, hacer sus propuestas, o vamos a trabajar la situación que trajo tal estudiante. Entonces, y cómo ellos pueden ya ir trabajando. Les voy a mostrar un video rato. Bueno, si el tiempo nos acompaña, bueno, tenemos varias sesiones todavía en esto. Entonces, nosotros aspiramos a que nuestros chicos lleguen a indagaciones abiertas, pero va a depender mucho de cómo estamos. Entonces, los invito a cada uno de ustedes a reflexionar qué tipo de indagación puedo trabajar con mis estudiantes. ¿Cómo qué dicen ustedes? Vamos por chat, a ver, ustedes lo conocen más que nadie a sus chicos. ¿Están para indagaciones estructuradas, guiadas, abiertas? Quizá por ahí, a ver, cuéntenme, por acá me dicen. A ver, por acá me dicen, depende mucho del ciclo de aprendizaje, sí, exactamente, ¿no? Del diagnóstico que tú realices, ¿no? La evaluación diagnóstica justamente te va a permitir arrojar eso. Ustedes que van a tener ahora la ENLA, pero al inicio de año han hecho su evaluación diagnóstica. Me imagino que también han hecho a mitad de año una evaluación de proceso. Entonces, y si no lo han hecho, las notas del CIAGIE te sirven como elemento para poder diagnosticar a tus estudiantes, ¿no? Y también todo el proceso que realizas con ellos. Entonces, ¿qué nos dicen las estadísticas? Las estadísticas nos dicen que nuestros estudiantes están en un nivel proceso. La mayoría de chicos de secundaria, a través de las evaluaciones nacionales, los resultados nos dicen que están en proceso. Entonces, ojo, hablo de a nivel nacional. La realidad de cada aula la conoce cada uno de ustedes. Entonces, si es que son estudiantes en proceso, ¿qué indagación me conviene hacer? A ver, vamos. Ante esta situación, ¿qué indagación debería trabajar con ellos? Vamos, ustedes. Yo, docente, decido a partir de un diagnóstico, a partir de las necesidades de mi estudiante. Vamos, yo les estoy planteando esta situación y les pregunto, ¿qué tipo de indagación requiere un chico que está en un nivel de inicio proceso? Exactamente, ¿no? Por acá me dicen estructurada, quizá guiada. Vamos a empezar con el más básico, que es la indagación estructurada. Entonces, si es estructurada, yo maestra les traigo la situación, digo, estos niños hay que formarles el pensamiento científico. Entonces, en problematiza hemos dicho la situación y las variables. Y para las variables es importante, si yo estoy trabajando estructuradas, que a los estudiantes les pueda ayudar a reconocer las variables o yo les pueda orientar a reconocer las variables o yo en un inicio darles mucho andamiaje para que reconozcan las variables. Pero primero yo, maestro, tengo que dominar las variables. Entonces, ¿qué son las variables? A ver, ¿quién me hace recordar? ¿Qué cosas son las variables? ¿Qué cosas son las variables? Ajá. A ver, con confianza, por favor. A ver, vamos a ver por acá. Ya voy a mostrar esta flor. Sí se ve, ¿no? Ya. ¿Qué es una variable? Una variable es una característica. Estamos, por ejemplo, esta flor, color de pétalos es una característica. Longitud del tallo es otra característica. Forma de las hojas es otra característica. ¿Estamos? Tamaño, masa, son características. Entonces, ¿qué cosas son las variables? Son características, exactamente. Muy bien, son factores observables, muy bien, por aquí me dicen, son propiedades, son características de un objeto de estudio, muy bien. Entonces, estas son características, color de pétalos, tamaño de los pétalos, grosor del tallo, longitud del tallo, todas esas son características. Cuando yo voy a trabajar una indagación, elijo qué características, cuáles son esas características que voy a trabajar. Por ejemplo, si voy a trabajar longitud del tallo, entonces estoy agarrando esa variable. ¿Estamos? Entonces, ¿qué cosas son las variables? Son esas características, esos factores observables, ¿estamos? Que
a partir de los cuales voy a experimentar o voy a indagar. Muy bien. Entonces, ahora, esas variables, yo las puedo, uno, son medibles. Tienen que ser medibles. ¿Estamos? ¿Qué más? Pueden variar. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, voy a compartir un catálogo, que es una estrategia que nosotros utilizamos de andamiajes. Ya, permítame un ratito. Entonces, para trabajar las variables hay muchas maneras, estamos, pero para los escolares a nosotros nos ha funcionado unas estrategias de andamiaje, ¿ya? A ver, vamos a ver un ratito. Voy a compartir esto de acá. Ya, vamos a ver por acá. Ya, a ver, ya. Entonces, sabemos que no es fácil para los estudiantes identificar variables. En realidad es uno de las habilidades más complicadas de pensamiento científico. Entonces, una manera, una ruta sugerida, vamos a ir viendo varias, en el transcurso de estos talleres. Hoy es la primera parte de Indaga, tienen una sesión más con el doctor Heisenberg. Entonces la idea es que se nutran de varias estrategias. Entonces, miren, por ejemplo. Ya, esto no, porque ustedes ya lo manejan. Cuando es primaria, ahí sí empezamos desde lo más chiquitito, que es dato cuantitativo, dato cualitativo, pero ya ustedes de secundaria sí ya nos podemos ir un poquito más. Entonces, por ejemplo, las variables hemos dicho que son esas características o factores que son observables, que son medibles, que pueden ser manipulados también, es decir, pueden cambiar. Y por ejemplo, un punto importante acá es cómo trabajar las variables. Una manera que a nosotros nos ha funcionado es con pictogramas. Entonces, miren, por ejemplo, les presento a los estudiantes, puede ser con estas dos imágenes. Ahí que ven, a ver, ay, no sé si se está viendo, por favor, avíseme si se ve o no se ve. Creo que no está la señorita en sala, la Se que... ve, Miss, sí se Ay, ve. perfecto, gracias, gracias. Ya, entonces miren, por ejemplo. Entonces, las variables hemos visto son estas características. Yo, docente, voy a elegir qué variables van a trabajar en esta indagación. Entonces, miren, por ejemplo, una manera podría ser a través de los pictogramas, que son imágenes. Una sesión previa debería ser que los estudiantes reconozcan las variables. Entonces, por ejemplo, acá les muestro esta imagen, les muestro la otra. Miren acá abajo. ¿Qué está pasando con este niño? ¿Qué está haciendo? Está agregando agua, muy bien. ¿Y qué pasó acá con la planta? Ah, la planta creció. Entonces, miren por ejemplo acá, aquella aquella que es llamada la causa, ¿estamos? Que en este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la causa del crecimiento de esa planta? En las imágenes, ¿cuál es la causa del crecimiento de esa planta? El agua, te dicen los chicos. Muy bien, pero recuerden que las variables son medibles. Entonces, ¿agua es medible o cantidad de agua? Cantidad de agua. Por ejemplo, ese es un error también en los exámenes de ascenso y nombramiento. Te ponen, por ejemplo, pan, pero no es pan, tiene que ser medible. Tipo de pan. O te ponen tallo, no es tallo, es grosor del tallo, longitud del tallo. Tiene que ser expresada en que sea medible. Entonces, por ejemplo, acá la causa, cantidad de agua. ¿Y cuál es el efecto que se ve? El crecimiento de la planta. Entonces, podríamos plantearle a los estudiantes diferentes fenómenos donde él identifique primero causas y efecto. Aquí está el efecto. ¿Qué pasó con la planta? Creció. ¿Y cuál fue la causa de que creció? El agua. Pero es medible. ¿Cómo sería? Cantidad de agua. Entonces, esa es una de las maneras con las que empezamos con con los niños que están sobre todo en inicio, a partir de imágenes o pictogramas. Vamos a ver una más, ¿ya? Una más para que ustedes puedan guiarse y ver que hay muchas maneras, hay muchas estrategias. A ver, vamos a ver una más. Ujú. A ver, vamos a ver esta. Avísenme, por favor, sí. Ahí está. Ya, a ver, vamos a ver una más. Primero empezamos con causa y efecto. Si tus estudiantes están muy bajitos,
La sugerencia es que el nombre variable lo vayas introduciendo poco a poco. Entonces, primero, identifiquen causas y efectos. ¿Ya? Ahí está. A ver, miren esto. Igual, esta imagen. Pictogramas. Entonces, miren por acá. ¿Qué pasó con el planeta? ¿Qué está pasando con el planeta? Ah, está caliente. Ajá, perfecto, el planeta está caliente. ¿Cuál será la causa de que el planeta está caliente? Los gases. Muy bien, ¿qué gases, no? Gases invernadero, por ejemplo, te pueden decir los estudiantes que sí llegan a ese conocimiento. Muy bien, entonces, el efecto es el aumento de temperatura del planeta. ¿Cuál sería la causa? Los gases. ¿Sería gases? Tiene que ser medible. ¿Cómo sería? Cantidad de gases de efecto invernadero o cantidad de gas metano. Poco a poco los estudiantes van a ir llegando a identificar cuáles son estas variables. Pero mira el detalle, que el estudiante vaya empezando con reconocer causas y efectos, que tiene que expresarlo en términos medibles. Estamos. Entonces, nosotros empezamos desde nuestro proyecto Maletas Pedagógicas, que es un proyecto bueno, con estas estrategias de andamiaje para fortalecer el pensamiento científico. Empezamos desde esta estrategia, la más pequeña, la más sencilla, y que les recomiendo empezar a trabajarla con sus estudiantes si tienen problemas con las variables. Una vez que reconozcan causas y efectos, les cambias el nombre. Entonces, por ejemplo, el nombre de efecto, miren, y ahí ya viene. Miren, no te vas directo al término complejo de variable, sino, muy bien, entonces, aquella que es el efecto, la vamos a llamar variable dependiente. Aquella que es la causa la vas a llamar variable independiente. Entonces, los estudiantes a través de estas estrategias, la primera estrategia, que es la de los pictogramas, van a poder ir asimilando primero que todo fenómeno, toda situación científica tiene qué cosa. Vamos, causas y efectos. Que en un lenguaje científico a la causa la llamamos, vamos, variable independiente. En un lenguaje científico, al efecto que se produce en este fenómeno lo llamamos variable dependiente. Entonces, empezamos desde lo más poquito, desde lo más básico para poder trabajar con estos estudiantes, porque recuerda, estás formando una habilidad de pensamiento científico. Otra manera que a nosotros, por ejemplo, nos ha funcionado, aunque la más básica es los pictogramas, ¿ah? La verdad que les recomiendo porque nos ha dado muy buenos resultados, no solo con chicos de colegio, sino también con docentes, con formadores, porque a veces las variables son algunas de los puntos más complejos para trabajarlo. Entonces, miren, por ejemplo, es que le pierdan el miedo al nombre variable. Porque a veces es, ay, las variables, no, que empiecen con lo más sencillo, causa y efecto. Entonces, miren, por ejemplo, la variable independiente o la causa es lo que el investigador manipula o cambia. Si le agrego más agua, si le agrego menos agua, o le puedo agregar distintas cantidades de agua. ¿Qué más? El efecto es lo que voy a medir, es lo que voy a observar que ha sido ocasionada por la causa. Entonces, por ejemplo, en este caso de la situación significativa, que hemos planteado de los detergentes. Entonces, acá, por ejemplo, a los estudiantes, mi sugerencia, si tus estudiantes no están muy empoderados, la palabra variable interviniente la añades en la parte del diseño experimental, no en la problematización. Ojo, ¿ah? Algunos en la problematización ya les meten variables intervinientes, ni se les ocurra a menos que estén muy empoderados. ¿Cuándo trabajas variables intervinientes? Cuando diseñas el experimento. Y ahí te aseguras que todos tengan las mismas condiciones. Ahí sí. Pero si tú metes desde el inicio variable interviniente, podrías realmente confundir a tu estudiante. En la situación suficiente con que el estudiante identifique variable independiente y dependiente. Bien. Ahora, entonces, por ejemplo, en este caso que nosotros estamos viendo con relación a esta situación del detergente, tenemos que recordar que se llama independiente porque no depende de otras variables.
¿no? Por ejemplo, en este caso, en este experimento, en esa situación que les hemos planteado de plantas regadas con agua de detergente, en este experimento donde se riega una planta con diferentes concentraciones de detergente. Entonces, la concentración de detergente, ¿qué cosa sería? La variable independiente o causa. ¿Estamos? Entonces, miren acá, nuevamente volvemos a la situación. Ahí está. Entonces, agua regada con restos de detergente. Esta, esta concentración del detergente, ¿qué vendría a ser? La variable independiente, la causa, ¿cierto? Ahora, yo quiero saber cómo va a crecer esa planta. ¿Qué cosa voy a ver? El efecto. ¿Y el efecto cómo se llama? Variable dependiente. Es el efecto lo que voy a medir en este experimento. Y se llama dependiente porque depende de los cambios que voy a hacer en la concentración de detergente. Depende de la independiente. Entonces, por ejemplo, en este caso, recordar que la variable dependiente es aquello que voy a observar, es aquello que voy a medir. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta situación, la variable independiente, ¿cuál sería? Vamos, la concentración de detergente. Y el efecto dice, ¿cómo crecerán las plantas regadas con esos restos de detergente? ¿Cómo será? Vamos, ¿cuál será el efecto? El crecimiento de la planta. Estamos muy bien. Entonces, esta es una de las maneras a partir de las cuales podemos ir trabajando con los estudiantes el reconocimiento de estas variables, teniendo muy en cuenta que puedo empezar desde lo más básico, que es mostrarles pictogramas, causas, efectos y luego ya ir introduciéndole en lenguaje complejo. En la siguiente sesión vamos a meternos un poquito más en las variables intervinientes, en los diseños, en la propuesta de preguntas de indagación y en las otras habilidades. Como les decía, este es un curso donde vamos a ir desarrollando estas habilidades de pensamiento científico a través del uso de distintas estrategias. Quiero agradecerles la sesión de hoy. Espero que nos hayamos ido con algunos elementos importantes para poder irlos aplicando en nuestra práctica docente. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Recuerden que somos 3 ponentes, entonces, por ejemplo, la siguiente sesión es con el doctor Heiseman. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Cuídense muchísimo. Gracias, Muchas gracias. gracias, maestra. No se olvide de colgarle Miss, material en la plataforma, No Miss, un se preocupe. favorcito. Ahí está, ya Muchas están subidos. gracias. Un gran abrazo. Cuídense muchísimo. Mesita, un favor. Dígame, Las profe. están dejando, creo que tareas, ¿no? Están dejando tareas. No, no he dejado tarea todavía, ¿ah? Pero buena idea, me has dado buena idea. No, No, todavía, no, todavía. no. Porque he leído en el grupo que había tareas que han colgado y yo no puedo visualizarlo. Ese es el Eh, problema. n- Todavía no he dejado tareas, ¿ah? Porque estamos Ah, entrando. ya. O sea, ahorita no creo que pueda, que quiera saturarlos. Por ahí les voy a poner quizá un videíto como el video del método para que vayan ustedes repasando, ¿no? Pero tareas creo que Ya, todavía no. A partir de la sesión 4 sí vamos a dejarles algunas cositas para investigar. Muy bien, un ya, gran Mesita, muchas abrazo, gracias. Muchas cuídense Una gracias. De muchísimo. igual consulta, manera, Gracias a cuídense, todos. bendiciones. una Gracias, consultita, por bendiciones. Gracias, favor. maestra. Una Hasta la próxima consultita. sesión. Sí. Buenas noches. Los que tienen preguntas sobre la plataforma me escriben, por favor, para poder buscar su... ¿Con quién estamos conversando, por Sí, favor? Andrea Con el Castañola profesor del Juan Centro de Carlos, Altos por favor. Estudios. Ah, ya. Voy a colocar mi Este, número, sí, señorita Andrea, yo estaba denme comunicándome mi con usted. personal. Yo estaba Sí, comunicándome con usted, incluso le he mandado unas capturas. A mí me sigue apareciendo lo que es, porque estoy entrando a Cubicol, voy al librito y sigue apareciendo el diplomado como primer botón y el segundo botón especialización en el área sí, y ya lo abajo dice envié eso al joven de sistemas. ah, ya, Voy a sí, responder, porque sí, por favor, porque recién hoy día me tengo que dio el esperar alcance. entonces, ¿no? Sí, Ya, sí, por ojalá que favor, para mañana, porque yo estoy copiándome las diapositivas y todo, pero algunas se me pasan y yo quisiera tenerlas todas, pues. Y como sé que en la plataforma van a colgar y poner tareas y todo. sí, sí, eso ya lo tenemos pendiente, ¿no? Ya, Ya le envié señorita, gracias. sí, escríbanme a mi celular,
Al WhatsApp, ¿no? Y Miss, ¿cuál es su celular para estar en el grupo de docentes? lo estoy enviando por el chat, acá. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Sí, el link de asistencia también lo voy a reenviar para que puedan ingresar. Igual, si no les contesto hoy día, porque también tengo otro grupo, mañana temprano, por favor. Voy a ir buscando sus usuarios, contraseñas. Voy a tener la grabación.